las corrientes literarias. A través de este video de las corrientes literarias vamos a poder ver qué son las corrientes literarias. Pero más que eso vamos a poder dimensionar, o bueno, más o menos imaginar una línea del tiempo desde el inicio de las corrientes literarias hasta el momento en el que estamos ahorita. Pero eso se verá muchísimo más a continuación. Empezaremos primero con la época clásica, una gran época, obviamente una clásica época. La literatura clásica griega y romana es muy importante resaltarla cuando hablamos de la época clásica. Esta corriente literaria comienza con un libro muy famoso, la Ilíada, en el siglo número 3, con la invasión de los árabes a España. Hubo muchos tipos de autores, claro, pero aquí vamos a mencionar 3: Homero, Esopo y Hesíodo. Los temas de esta época son el politeísmo, el destino. Para Esopo, sus 2 obras más influyentes o importantes, o 2 de las muchas obras que él hizo, fueron La liebre y la tortuga, y también fueron El león y el ratón. Hesíodo era una persona que hacía muchos poemas, y entre estos poemas hizo Los trabajos y los días y Teogonía, que fueron 2 poemas que también se consideraron muy influyentes. Después, en esta época, también teníamos los temas: el amor, como muchas veces pasa que se repite en este tema, la naturaleza y los mitos heroicos, o sea, de los héroes. Estos fueron los temas que se vieron principalmente en la época clásica. La poesía épica y el teatro latino fueron los 2 géneros predominantes de esta época. Y esta fue prácticamente la época clásica, una de las primeras para que continuemos. La época medieval, damas y caballeros. La época medieval es una época muy interesante. La época medieval inició con la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo y termina con el inicio del Renacimiento. Los temas que se ven en la época medieval son religión, ya que todo giraba prácticamente alrededor de Dios. De esta época los temas eran muy exquisitos para lo que se conocía en ese tiempo. Y había también la guerra, que era muy incluida por todo lo que pasaba de las cruzadas para regresar a la Tierra Santa, y por eso se creaba este tipo de género literario. Y también se creó la idea del héroe por los caballeros, y aquí ya se tenía aquí fue donde empezó la base de los héroes. El tema de Dios. Dios tomó una parte muy importante en este tema literario. ¿Por qué? Porque todo se consistía de Dios. Por ejemplo, las cruzadas. Los géneros predominantes de esta época son el épico y el irónico, que consisten mucho en los autores, en los temas, en el momento, obviamente. Y estos, por ejemplo, el épico consiste también en esto que les decíamos de las cosas que salen de lo normal, el santo grial, etc. Los temas que se dieron en esta época fueron vastos. Por ejemplo, se dio el mester de la jungla, que consistía en las personas que le cantaban a la superioridad, a los reyes, a los nobles, a la clase social alta. Mientras que también existía otro que era el mestero de la clerencia, que era uno que no necesitaba uno ser sacerdote para poder hacerlo. Sí había ciertos requisitos, pero no eran tan grandes como para los otros o para como eran en el pasado. Luego, los autores que vamos a presentar, porque los 3 autores que vamos a presentar aquí van a ser Dante, Scherer de Trulles y Gonzalo de Berceo. Y bueno, para empezar con Dante Alighieri, un italiano que escribió la Divina Comedia. También Dante escribió La Vida Nueva. Después está Scherer de Trulles. No estoy seguro si pronuncio esto bien, ya que mi francés es muy malo, pero como pueden deducir de lo que acabo de decir, este autor era francés. Escribió Lancelot y también Eric y Enid. Estas 2 obras fueron muy impactantes y reconocidas en esta época. Y el tercer autor, Gonzalo de Berceo, que fue un escritor que puso
que escribió Milagros de Nuestra Señora y la vida santa de Oria. Este español escribió estas obras que también fueron muy influyentes para esta época, sobre todo en España. El Renacimiento fue una época muy importante. Lo que vamos a hablar a continuación va a ser del Renacimiento. Y bueno, empecemos. El Renacimiento empezó en el siglo XIV y termina en el siglo XV. Es desarrollado a través de Italia. Hay muchas teorías por las cuales fue desarrollado en Italia, como los paisajes, etc. Pero bueno, el Renacimiento tenía temas. Uno de los temas que fue el principal, que rodeó casi todo el Renacimiento, era el humanismo. Era poner al humano como el centro del universo y no poner a Dios como el centro del universo, que fue algo muy importante en lo que resaltó el Renacimiento. También era la conexión con Roma y Grecia que tenía. Otra de las cosas muy importantes que tenía el Renacimiento era la religión protestante. Como es que Dios seguía siendo importante, pero la iglesia ya no. Los temas literarios que tenía el Renacimiento eran el amor, pero este no era cualquier tipo de amor, era el amor platónico, espiritual, etcétera, que era prácticamente inalcanzable. Y después existía la mitología, que relataba mitos, y este era otro tipo de temas de los cuales había aquí. Y también estaba la religión, que protegía a la iglesia de las ideas protestantes. Esto es muy importante y muy interesante, ya que la iglesia podía tener un impacto con la literatura y defenderse a sí misma. Luego, el género principal de esta época es la poesía. La poesía resalta mucho en el Renacimiento. Pero bueno, vayamos con los autores. Los autores son Carcialo de la Vega, que sus 3 obras literarias fueron Cántico del Salicio y Hermoso, y también fue La Florida del Inca y Comentarios Reales. Fueron sus 3 obras principales que tuvieron un impacto. Después estuvo Fray Luis de León con sus 2 obras, las cuales eran La Vida Retirada y La Vida Perfecta Casa. Y después tenemos al último escritor, San Juan de la Cruz, quien hizo Noche Oscura del Alma y Llama de Amor Viva. El Barroco. El Barroco fue del siglo XVII al siglo XVIII. Y en la época barroca pasaron muchas cosas interesantes. Inició con la reforma de Martín Lutero, quien fundó la religión protestante. Estuvo en el centro de Europa, alrededor de Italia, Francia y en algunas partes de Alemania. Finaliza con la muerte del escritor español Pedro Calderón. Y bueno, continuemos con esto. Las ideas que tiene esta época son muerte, religión y teología. Los temas literarios son el conceptismo y el culteranismo, que eran prácticamente lo contrario el uno al otro. Por ejemplo, el conceptismo valoraba el contenido más que la forma, mientras que el culteranismo valoraba más la forma que el contenido. El culteranismo consistía más de metáforas, mientras que el conceptismo consistía más de como paradojas, para ser exactos. El género predominante de esta época barroca fue la poesía lírica, que era muy subjetiva. Después de esto llegó Luis de Congara y Argove, quienes sus 2 obras principales fueron Las Soledades, la fábula del Polifemo y Galeta. Luego estuvo Felipe López de Vega, quien tuvo Fuente Ovejuna y El Caballero de Olmedo. Y después de Felipe tuvimos a Francisco de Quevedo y Viñegas, quienes sus obras principales fueron Las Musas y Carta del Caballero de la Temasa, de las cuales el último autor fue considerado como un rebelde de esta época. La siguiente época que vamos a ver es nada más y nada menos que el neoclásico, que la época neoclásica. Y esta surge en Francia, claro. Surge del 1 de enero de 1701 y termina el 31 de diciembre de 1800. Estas son fechas muy exactas porque los siglos no eran tan exactos, entonces decidí poner los siglos exactos. Y entonces la idea del neoclasicismo era principalmente, bueno, había diferentes ideas, pero eran la ilustración,
el método científico y el uso de la razón. Por estos simples temas ya podemos tener una idea de lo que estas personas pensaban. Después, los temas. Los temas literarios que había en esta época eran principalmente estos tres: el servicio a la humanidad y a la naturaleza. El segundo era la mitología griega y romana. Se vuelve a retocar este punto que ya habíamos mencionado en el Renacimiento. Y luego la economía. La economía se empezó a fundar como un factor importante en esta época neoclásica. Y luego también había géneros como el género del teatro, que fue el género principal de esta época. Y después los autores que les vamos a presentar en el neoclasicismo son Paul Taré, escritor de Edipo. Luego tenemos a Diderot, un poco difícil de pronunciar, que prácticamente inició las enciclopedias y escribió una enciclopedia, lo cual es muy impactante hoy en día, ya que para sacar este tipo de presentaciones de Wikipedia no hubiera sido posible si no hubiera sido por Diderot. Y después tenemos a Montesquieu. Soy muy malo pronunciando francés, como ya habían visto anteriormente, y este escribió El espíritu de las leyes. Y veremos a continuación el romanticismo. Entonces empecemos con el romanticismo. Demos una vuelta al tiempo y regresemos a Alemania y el Reino Unido, que fue donde principalmente se llevó a cabo esto. Donde en esta época, y esto se llevó principalmente a cabo, fue en el siglo XVIII. Surgió por la Revolución Francesa, la cual es una revolución de la cual se habla mucho históricamente y es muy famosa. Tiene películas, tiene canciones, tiene pinturas, tiene muchas cosas, porque fue una revolución muy significativa. Y termina por 1840 para dar inicio al realismo, pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Entonces sigamos con esto. Los temas de esta época tan romántica eran, sí, el amor. Teníamos el sentimiento humano y la libertad de expresión, que eran los dos más importantes de esto, y se generaban y se enrollaban mucho alrededor del amor. Pero también había otros tipos de sentimientos humanos y de libertades de expresión. Uno de los grandes libros de esta época es Frankenstein, pero bueno, ese ya es otro punto. Luego, continuemos. El género dominante de esta época era el bíblico, que eran prácticamente poemas de cierto estilo, ya que la gente se quería expresar de una forma diferente, que no fuera nada más escribir diálogos, pero bueno. Los autores de esta época fueron Lord Byron, que escribió Acuérdate de mí y El primer beso de amor. Claro, podemos ver otra vez amor. Se cree que desde este punto empezó a existir esto de estas características que tenemos actualmente del amor. Otro autor fue Víctor Hugo, quien hizo La mujer, perdón, no leí mal, y luego Ayer al anochecer. Y otro autor que tenemos también es Jonathan Wolfgang von Goethe, del cual escribió El amor sin descanso y Pensamientos nocturnos. Y de los tres autores se puede generar prácticamente casi todo lo que acabamos de decir con los títulos de sus obras y con lo que han hecho. Bueno, vengo a presentar del realismo. El realismo comenzó en el siglo XIX con la publicación de La Gaviota y terminó en el mismo siglo. Terminó por razones de que la gente ya no le seguía y faltaba la variedad, entonces se terminó. Los temas de esta época son el naturalismo, que consiste en tener un acercamiento humano hacia este tipo de cosas. El costumbrismo era el otro tema que se ve en esta época y consiste en los intereses en las clases sociales pintores. Y este tipo se ve muy pintoresco a través de esta época. Después, el género predominante de esta época es la novela. La novela, que relata diferentes cosas, es muy importante y actualmente es muy utilizada, y aquí también es muy utilizada. Después tenemos a tres autores importantes. El primero es Benito Pérez, quien hizo las tres puestas literarias y también escribió Marianela, el cual fue un gran libro.
Y después el autor Benito Pérez, el cual hizo las respuestas literarias y Marianela. Después tenemos a Juan Valeria, el cual hizo Pepito Jiménez, como una de sus obras principales. Y también tenemos a Emiliano Pardón, quien hizo Los Pasos de Uploa. No estoy seguro cómo se dice eso, pero es algo así. Uploa, tal vez. Quién sabe cómo se diría en esos términos. En la época de la vanguardia pasaron muchas cosas. Empieza a finales del siglo XIX, con la Primera Guerra Mundial. Ahí es prácticamente cuando empieza esta época y termina con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Los temas de esta época son la ficción y las vanguardias, ya que se llama la vanguardia. Los movimientos de esta época son el futurismo, el surrealismo y el cosmopolitismo. Los temas literarios son romper las reglas y se meten mucho al humor negro. Después también podemos ver cuál es el género dominante. Y el género dominante es la poesía. Después de esto podemos ver a los autores. El primero y mi favorito es André Breton, quien hizo el libro de Nadja y Manifiestos del Surrealismo. También tenemos a Girondo, el cual hizo Espantapájaros, Al alcance de todos y La más meduna. Y luego tenemos poemas dadaístas que tuvieron un impacto muy grande en esta época. Y bueno, estas fueron todas las épocas que pudimos haber visto de este movimiento. Agradecemos mucho que hayan visto todo el video y esperemos que les haya gustado. Hasta luego.